La omega rechazada dormía en la nieve como si fuese el último gesto de alguien que ya no esperaba ser encontrada. Su aliento levantaba nubes pálidas que se disolvían en el silencio del bosque. Sus manos, teñidas de frío, yacían abiertas sobre el manto blanco. La luna, alta y redonda, miraba desde su trono de hielo, y en la penumbra, la sombra de 16 figuras, 15 pares de ojos, se recortaba entre los pinos. 14 lobos inmóviles formando un anillo perfecto y uno más que se mantenía en la distancia, erguido, con la espalda ancha como si fuese un centinela. Al amanecer, su silueta se mezcló con los primeros grises del cielo y con la respiración entrecortada de la mujer sobre la nieve. Si te quedas hasta el final de esta historia, encontrarás cómo una mujer que todos olvidaron construyó una familia entera donde no quedaba lugar para ella. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los episodios de esta y otras historias sobre amores prohibidos, rescates inesperados y dones que cuestan la vida. Quédate hasta el final, deja un like si te conmueve la idea de la familia como elección, y cuenta en los comentarios cuál de los símbolos, la luna, el tejido o los lobos, te habla más. Ahora vuelvo al bosque. Arya oyó primero un gemido que no era suyo, un hilo de sonido pequeño, desesperado, como si alguien hubiera olvidado su aliento en el bosque. Se incorporó con esfuerzo, la nieve raspó su mejilla como un recordatorio frío. A su alrededor, el olor a humo y cuero recortaba la noche. Los Rogues no habían sido discretos, habían prendido una hoguera junto a una colina, hablando en voces gruesas que rasgaban el viento. Ella no recordaba cuánto tiempo llevaba huyendo. Recordó, sí, la risa que la etiquetó antaño, la palabra con la que la llamaron en los mercados de paso, la rechazada. Lo que no recordaba era la última decisión clara antes de ese gemido. La visión de un niño pequeño arrugando la frente por el frío y el llanto que le partió el pecho. El sonido la llevó hasta el borde del campamento como una aguja guía. Se arrastró entre hierbas endurecidas y troncos, sintiendo cada costura de su cuerpo protestar. Su don latía bajo la piel como un tambor que solo ella escuchaba. Aún así, no pensó en costo, ni en autoridad, ni en justicia. Avanzó. El resto fue un parpadeo de violencia contenida. Una figura enorme se volvió hacia ella con una antorcha. La luz vaciló en su rostro, en la cicatriz que recorría su mejilla. Finn estaba en una cobija, pequeño y tembloroso, el llanto saliendo como un hilo fino. Un Rogue levantó la mano. La costumbre era vender a los hijos o dejar que la noche se los tragara. Arya no lo permitió. Corrió hacia ellos, como quien corre hacia la única cadena que todavía sostiene algo querido. Sintió el costado arder cuando un golpe la tomó por sorpresa. No hubo diálogo. Sangre abierta que describir, solo calor y una palidez creciente. Pero llegó hasta el niño. Sintió su latido, frágil, como una pluma en una tormenta. Cerró los ojos. Lo que vino después no fue técnica ni palabra, sino tejido. Un impulso antiguo que le atravesó las manos y le habló de madres y de hilos que sostienen otros hilos. El don que llevaba desde antes de saber su propio nombre se abrió como una boca de luz. No era luz como la que enciende una lámpara, era un pulso, una fina hebra luminosa que surgió de sus palmas y se enredó con el temblor del corazón del niño. La sensación fue de calor que subía por los huesos, de una canción que conoce la forma exacta de consolar una herida. Alrededor, los perros de los Rogues se callaron, como si escucharan la misma nota. Uno de los hombres gritó, la palabra rota por miedo y algo parecido a reverencia. La hebra de luz se tensó entre Arya y Finn, y con ella llegó una corriente que la atravesó como escalofrío y fuego. Ella supo, en la manera que solo la verdad proporciona, que cada acto de tejido pedía un precio. No era un rumor, era su sangre, su vigor, su parte viva la que pasaba a otro. Sintió las costuras internas tensarse, su respiración se acortó.
Aún así, aferró la hebra con la misma determinación con la que años atrás se había aferrado a la idea de no dejar morir lo que podía salvar. Cuando la luz se cerró sobre el niño, su llanto aflojó, como si una mano cálida hubiera pasado por su pecho. Los rogues, atónitos y asustados, retrocedieron. Uno intentó agarrarla por el brazo, otro blandió una piedra. Las figuras que habían observado desde el límite del fuego parecieron comprender que aquello no era simple curación, era algo que atraía a lo antiguo, a lo sagrado y a lo salvaje. Los lobos del bosque, que habían olido desde lejos el pulso inusual, comenzaron a acercarse, no con ferocidad, sino con una disciplina que parecía ritual. 14 pares de ojos brillaron en la penumbra y se formaron en torno a la pequeña figura de Arya, como si la tierra misma quisiera abrazarla. Fue entonces cuando la sombra más grande se adelantó de entre los árboles. Un hombre con la estatura de los que nacen para gobernar. Su abrigo oscuro apenas dejaba ver el borde de una piel ennegrecida al viento. Llevaba la marca de la manada en la clavícula. Cale, el alfa, llegó sin prisa, y la manera en que miró la escena fue distinta de la alarma que provocan los hombres de guerra. Su mirada medía el valor y la pérdida. No habló de leyes ni de castigos, se acercó lo bastante para ver el latido de Arya, lo bastante para ver las hebras que aún brillaban como hilachas de luna en sus palmas. Los rogues se dispersaron ante la presencia de la guardia que apareció tras él. Hombres armados que no solo llevaban lanzas, sino lobos blancos a sus costados, cuyas pieles parecían hechas de la nieve misma. La guardia no buscó venganza inmediata. Cale dejó que los hombres se fueran como ratas expulsadas de una cueva. Luego, en voz baja que el bosque no intentó oír, ordenó que pusieran al niño en brazos de uno de sus suyos y que envolvieran a la mujer con mantas. Arya perdió la conciencia en cuanto la orden fue dada. Su último pensamiento consciente fue la pequeña mano de Finn, tibia contra su pecho. Sintió, como un rumor final, la cercanía de los lobos. No ladridos, sino un rumor que era más bien un tejido de respiraciones. En su mente, los hilos se confundieron con memorias. Su madre enseñándole a coser en una choza que ya no existía. La palabra Omega lanzada como una losa. La sensación de que sus dones le daban tan poco como le quitaban. Y debajo de todo, una certeza nueva y antigua, que había elegido. Cuando abrió los ojos de nuevo, la nieve ya no mordía su piel. Había olores cálidos que no eran del bosque, hierbas, ungüentos, el leve perfume del aceite que Vera usaba para limpiar las heridas. Había voces que no pertenecían a los rogues. Una voz de mujer que canturreaba con paciencia, una voz de hombre que preguntaba por su nombre sin exigirlo. Sobre ella, una lámpara de aceite proyectaba pequeñas sombras en la tela que la cubría. Finn dormía a su lado, envuelto en una manta, su respiración regular como una campanilla. Los lobos habían permanecido en la puerta de la cabaña improvisada que la guardia había erigido. 14 sombras vigilantes, sus hocicos apuntados hacia la oscuridad, como si protegieran algo que la manada entera reconocería. Vera inclinó la cabeza al verla despertar. Tenía manos gruesas, marcadas por años sosteniendo lo que otros desechaban. «Casi no te traemos con vida», dijo, con la voz que no juzga pero que conoce la temeridad. «Te llamaban bruja y muchas cosas peores, pero eso no importaba. Lo que hiciste tenía costo». Arya intentó sonreír y tuvo que morderse el labio para que el gesto no se convirtiera en un espasmo. Sintió el vacío de su costado como si algo hubiera sido arrancado. No era dolor punzante, era la ausencia de un calor que antes la llenaba. Recordó la luz que había corrido desde sus manos. Había sido como tejer, sí, pero también como poner una hebra de su vida en algo que no le pertenecía. No supo cuánto había dejado detrás hasta que Vera posó una taza caliente en sus manos y le indicó, suavemente, que bebiera. Mientras bebía, una figura se acercó a la puerta y se quedó mirándola sin traspasar el umbral. Cale observó la calma de los lobos, luego a ella.
Había en él una autoridad que no exigía obediencia, sino que la emanaba por puro peso. No llevaba corona visible, pero la forma en que los hombres le obedecían era una corona en sí misma. Cuando entró, sus pasos no rompieron el silencio. Fueron, más bien, la presencia de algo que había decidido permanecer. «Tu don», dijo él, directamente sin florituras. «¿Lo conoces?» Arya tragó. En su pecho, las palabras se amontonaron como hojas húmedas. «Lo conozco», respondió. «Solo lo uso cuando no queda otra. Sé lo que cuesta». Kale no dijo nada por un momento. Sus ojos escudriñaron su rostro, y en ellos había una mezcla de reconocimiento y pena. Era como si, en alguna memoria ancestral, hubiese visto a mujeres que tejían la vida para salvar a quienes amaban y pagaban por ello con su juventud. «No serás juzgada por lo que hiciste», murmuró. «Pero no puedes quedarte aquí, sola. Venirás con nosotros al palacio. Hay curanderos que deben velar por ti y por ese don. Y hay un niño que parece ya te ha entregado su corazón». Cuando Kale dijo niño, Arya sintió que algo dentro suyo se apretaba y aflojaba a la vez. Finn la miró al abrir un ojo, y al verla, extendió su manita como si supiera exactamente a quién debía dar su confianza. Era una confianza que no exigía explicar el precio ni las advertencias. Era una petición simple y total. «Quédate conmigo». Ella pensó en todas las veces que la habían rechazado por lo que era, en las puertas que se cerraron y las miradas que la bordearon como si fuera un invierno. Pensó en la madre que la dejó en la ruta y en la palabra «rechazada» que se había pegado a su piel como una costra. «Si me voy», susurró, «¿qué dirá la manada?». Kale dejó que la pregunta colgara mientras los lobos, como si entendieran, apoyaron sus cabezas en la nieve fuera de la puerta. Sus bocas no jadeaban. Sus ojos brillaron con una especie de juramento primitivo. «La manada juzgará», contestó él con honestidad. «Pero hay cosas que la manada también reconoce. La valentía, el sacrificio por un único ser. Tú hiciste lo que muchos no harían. Eso pesa». Vera sostuvo su mano, fuerte. «Te traeremos al palacio esta noche», dijo. «No para imponerte nada, sino para darte cuidados, para que sepas qué es ese don y lo que exige. Aquí puedes aprender, si quieres, a tejer sin vaciarte hasta el hueso». La idea de aprender le provocó a Arya una mezcla de alivio y terror. Había soñado de niña con controlar finalmente aquello que la había condenado a vivir en los bordes. Había soñado también con poder dar sin perderse. Pero aprender implicaba enfrentarse a reglas antiguas y a la mirada de una corte que quizás no perdonaría. Miró a Finn, pequeño y dormido, y algo en ella decidió antes que la razón. Si había una posibilidad de ser útil y a la vez querida por elección, la tomaría. La guardia colocó a Arya sobre una camilla improvisada, y los lobos gruñeron en un murmullo que más parecía una bendición. Fuera, la primera luz. La alba daba al bosque una tonalidad de perla. Los 14 lobos se mantuvieron en círculo, una guardia de honor que nadie pidió pero que todos reconocieron. Sus hocicos se orientaron hacia la cabaña, como si marcaran el lugar donde la historia de aquella mujer empezaría a cambiar. Cale se quedó un instante más. No forzó su compañía, simplemente la ofreció. «No es un ofrecimiento de mando», dijo cerca de su oído. «Si decides quedarte, la manada y yo te ofreceremos espacio. Tú decidirás tu lugar y tu tiempo». Ella dejó que sus ojos se cerraran de nuevo, no en sueño, sino en contemplación. Había tantas cosas rotas en su vida que la promesa de reconstrucción sonaba casi increíble. Sin embargo, algo en la voz de Cale, en la quietud de los lobos, en la calor de la taza que Vera le había entregado, le ofrecía una verdad elemental. No todas las manos que se acercan pretenden arrancarte. Algunas buscan sostener. Mientras la camilla se elevaba para llevarla hacia la guardia que la conducía al palacio, una loba blanca se aproximó sin quebrar la formación y olió la manta que la cubría. Sus ojos, de un azul pálido, se clavaron en Arya con una ternura imposible de traducir en palabras humanas. Cuando la loba se apartó, su huella quedó marcada en la nieve como un pétalo.
Arya, desde la camilla, dejó que un hilo de pensamiento se tejiera. Si la vida era tejido, tal vez en algún otro lugar había hilos que esperaban su mano para entrelazarse, no para consumirla, sino para hacer una tela más fuerte. El viaje hacia el palacio fue silencioso y cargado de imágenes. La línea del bosque que se despejaba, los soldados que se inclinaban al paso de la guardia, la vista de la torre del trono que emergía como un hielo erguido sobre la colina. Finn viajó en brazos de un guardia junto a la camilla de Arya, cuya respiración era todavía corta pero estable. En el centro de la comitiva, Kael caminó un poco alejado, como si su lugar fuera mediar entre dos mundos, la manada que debía velar por sus tradicionales reglas y la posibilidad de un amor que se labraba en el cuidado y la elección. No había prisa en sus gestos, había en cambio la paciencia que se cultiva cuando alguien ha aprendido a esperar por lo que vale la pena. Dentro del palacio, en la sala de sanadores gobernada por Vera, las palabras se multiplicaron en actos. Ungüentos aplicados con manos expertas, susurros de advertencia sobre el don y su costo, la invocación de textos antiguos que hablaban de weavers y de pérdidas. No todo podía ser explicado con escrituras, el don tenía límites que se sentían más que se decían. Aún así, entre las voces de los sanadores y el murmullo del fuego, surgió una decisión colectiva. Arya sería protegida, enseñada y observada. La legitimidad del don, una vez confirmada por la respuesta de Finn, se convirtió en una puerta. Abrirla exigía valor. Ella permaneció un tiempo en la suite de recuperación, con mantas que le ofrecían calor y un jardín interior donde la luz se filtraba como un hilo de plata. Finn descubrió pronto que su risa era capaz de derretir la rigidez de las manos que la cuidaban. Su presencia, inocente y constante, fue un imán que atrajo pequeños gestos de ternura. Vera la observaba con una mezcla de profesionalidad y afecto. Sabía que los dones raros a menudo venían cargados de soledad, y que la mejor medicina era a veces la posibilidad de pertenecer. La noche en que la luna estuvo llena después de su llegada, Arya se despertó y encontró a Kael junto a la ventana, la capa echada sobre los hombros como un refugio. No había promesas en su semblante, solo una pregunta clara. ¿Te sientes con fuerzas?, preguntó, sin abrir la boca más de lo necesario. Ella lo miró. Por primera vez desde que la llamaron rechazada, no acudió la costumbre de bajar la mirada por miedo a la desaprobación. Tengo miedo, admitió, pero también quiero aprender. Y hay un niño que ya no tendría que haber vivido si no lo hubiera hecho. Kael asintió. No ofreció palabras grandiosas, sino una presencia que no imponía. Entonces aprenderás, dijo, a tu ritmo. La manada te dará los recursos que necesitas. Y Finn hizo una pausa y sonrió con un brillo que no acababa de disolverse en lo solemne. Finn podría no soltarte nunca. Eso, si tú lo permites. Ella sonrió por primera vez sin mordaza. En el jardín interior, una flor blanca abrió sus pétalos como si también celebrara la elección. Las hebras de su don ya no le dolían tan solo por el acto, sino porque empezaban a tener un propósito que no la consumía por completo. Esa noche, cuando la luna atravesó la ventana y se posó como un disco frío sobre la mesa, Arya cerró los ojos y dejó que una visión la tomara. Veía hilos que atravesaban la ciudad, la manada, los jardines y el cuerpo de un niño, y en el centro de esa tela estaba ella, no como sacrificio final, sino como punto de unión. Era un pensamiento que dolía y consolaba a la vez. Fuera, los lobos blancos, 14 en número, se habían apostado en los muros bajos que rodeaban la casa de sanadores, y su silueta recortada contra la nieve parecía jurar que en adelante habría un lugar en la manada para aquella que había preferido dar antes que mirar hacia otro lado. Dentro, Arya tomó la mano pequeña que Finn tendía y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que pertenecer no era un gesto que se recibía, sino una decisión que se aceptaba. La decisión, no obstante, no borraba las preguntas que se avecinaban. ¿Cómo controlaría su don sin morir por ello? ¿Qué diría la corte cuando supiera que la mujer con la marca antigua se sentaría en la misma mesa que ellos? ¿Y qué sombras traerían los rogues que habían conocido su poder? Pero por ahora la luna seguía siendo testigo, y los hilos comenzaban a tejer una trama nueva.
una en la que la mujer rechazada quizá dejara de ser una historia de pérdida para convertirse en la leyenda de una que enseñó a la manada a sostener en vez de exigir. En el silencio que precede a la madrugada, cuando el palacio parecía contener el aliento, Arya observó la ventana por donde la guardia había entrado y, en la nieve aún sin pisar, vio las huellas de los 14 lobos. Una a una, esas huellas se parecían a medallas, testigos mudos de un instante en que la vida, la elección y la protección convergieron alrededor de una mujer que había dormido en la nieve y que ahora despertaba a la posibilidad de pertenecer. Cuando la mañana volvió a romper en colores pálidos, las puertas del palacio se abrieron para recibirla como a una huésped inesperada. Pero dentro de aquello que sería su nuevo mundo, había responsabilidades, enseñanzas y sobre todo, decisiones. La trama apenas comenzaba a hacerse visible. La corte la recibió con un ceremonial medido, bastones apoyados en el suelo, mantos que no se abrían por la presencia de una mujer con marca antigua, miradas que pesaban como monedas en la balanza. No hubo hostilidad abierta, las cortes sabían medir el peligro y la oportunidad con la misma mano. Las puertas del salón central se cerraron tras ellos y una calma tensa ocupó el espacio, como si la propia piedra aguardase el siguiente movimiento. Chaol anduvo a su lado como si fuera una derrota disfrazada, sin discursos, sin exhibiciones. Finn la sujetaba del brazo con firmeza dulce. Su contacto era el ancla que le impedía disolverse en dudas. Vera, a la saga, no buscó protección ni gesto público. Tenía la serenidad de quien entiende que el aprendizaje exige tiempo y que la primera prueba no debía ser pública. Los ancianos la miraron con ojos que habían visto cosechas buenas y malas, pactos rotos y juramentos cumplidos. Uno de ellos, de barba corta y voz rasposa, habló primero. «Hemos oído los informes. Has salvado una vida, dicen, y el gesto llegó a nosotros como rumor en el viento. ¿Por qué habríamos de creer que quien duerme en la nieve no es también quien trae la tempestad?» Arya alzó la barbilla, no porque buscara imponerse, sino porque había comprendido algo elemental. Pertenecer no era desaparecer, sino hacerse visible. «Porque no busco tempestad», replicó. «Busco aprender a sostener lo que ya toco. No vine para ser arma, sino para ser opción». Silencio. El anciano cruzó las manos, sus dedos como nudos de cuerda. «La marca es antigua», dijo. «Hay historias y cadenas. ¿Qué garantías das? ¿Qué pacto ofreces a la manada que no tenga miedo de tu peso?» Chaol intervino con palabras medidas. Habló de la dedicación de Arya, de su renuncia a huir, de la flor blanca que abrió. En la noche y de los lobos que guardaban las murallas. No hubo exageración en su voz. Eran hechos que la corte podía verificar. Finn añadió, con su timbre bajo y claro, habló de la vida salvada, de las manos sobre la piel de un niño que volvió a latir por la decisión de una mujer que no buscó gloria. Una sombra, sin embargo, cabalgó por la sala. Preguntas que no se formularon por cortesía, sino por cálculo. Rodaron nombres de rogues que habían conocido a Arya, y con los nombres vino el recuerdo de incendios que nadie había podido apagar del todo. Los ancianos consultaron entre sí, trazaron límites con la mirada y al final dijeron: «Será sometida a la enseñanza. Si su don domina a su cuerpo y no a la manada, será bienvenida. Si su poder exija sacrificio de otros, será recluida». La sentencia se pronunció sin maldad. Era burocracia vieja y necesaria, la que protege a los muchos del riesgo de los pocos. Esa tarde, en una cámara que olía a resinas y a hierbas secas, Arya dio sus primeras lecciones públicas. Vera preparó el ritual de ejercicios, respiraciones lentas, posturas que no forzaban sino alineaban, toques precisos para que no se despertaran las hebras antes de tiempo. Le enseñó a sentir el borde del don como una orilla fría y a no lanzarse al agua sin cuerda. Los primeros intentos fueron torpes.
La sangre apareció en la palma como una tinta pequeña, y el dolor vino inmediato, un latido que exigía abandonar. Finn apretó su otra mano y dijo algo sin palabras. Fue suficiente. Con los ojos cerrados, ella volvió a buscar la visión de los hilos. Esta vez, no para dejarse arrastrar, sino para recorrerlos con la punta de los dedos, como quien prueba la forma de una figura en la penumbra. Vera habló en susurros que eran firmeza. No concentres en salvarlo todo. Aprende a elegir. Si pretendes sostener lo imposible, te romperás. Hay que trazar límites a la compasión, Arya. La compasión sin fronteras es enfermedad. Esa le dolió más que la sangre, porque amar sin medida había sido su condena y su salvación. Pero comprendió que aprender a decir no era otra forma de fuerza. Aprendió a dosificar el contacto, a medir la intensidad, a soltar antes de consumirse. Finn la enseñó cómo reír para que la risa fuera medicina y no escape. Vera a respirar la cordura. Kale, con gestos mínimos, le recordó que la manada no era solo expectativa, sino sostén. Habría quien la cubriera cuando fallase. Las noches traían sueños de hilos enredados. A veces la tela se tensaba tanto que creía oír los huesos de la ciudad crujir. Otras, la red dibujaba mapas de manos que buscaban nuevas muescas para colgar el sufrimiento. En esos sueños, la figura de la mujer rechazada volvía como sombra y como consejo. «No te conviertas en altar», le susurraba. Cuando despertaba, Finn estaba allí, siempre, como si su sueño se hubiese hecho guardia. No todo era aprendizaje con manos buenas. En el cuarto amanecer desde su llegada, llegó una visita no anunciada. Un mensajero con capa gris que dejó un sello en la mesa de la cámara donde repasaban los ejercicios. Kale tomó el sobre con la presteza de quien reconoce un emblema raro. Abrió y leyó sin mostrar emoción externa, pero su cuerpo, por primera vez desde que Arya había llegado, se tensó. «Son rogues», dijo por fin. «Un hombre, Jorran. Dice que ha visto a la marca y que tiene preguntas que la corte debería escuchar». La palabra Jorran hizo que los perros del palacio llorquearan a lo lejos. Era un nombre que traía recuerdos de enfrentamientos, de incendios y de pactos rotos. Los rogues eran astutos. No solo querían probar poder, sino quebrar confianza y sembrar desconfianza en las filas. Finn cerró los puños bajo la mesa, controlado. «Si viene con armas, no le darán audiencia», dijo. Pero hubo otra voz, más afilada, que se interrogó en la sala. «¿Y si no viene con armas? ¿Y si vende pruebas, o mentiras, o un eco que haga dudar a los ancianos?» Vera puso la mano sobre el sobre. Sus ojos, que rara vez se sorprendían, mostraron una chispa. «Lo veremos», murmuró. «No me asustan los rogues, temen lo que no pueden vender». Jorran llegó al atardecer, no con turbas, sino con 2 guardias discretos y una mujer que servía de sombra a su hombro. No entró con estrépito, sino con la confianza de quien ha hecho negocio con la duda muchas veces. Tenía la piel curtida como cuero viejo y una cicatriz que hendía su ceja en diagonal. Sus ojos, pequeños y feroces, buscaron a Arya y se detuvieron con interés por la marca. «He oído historias», dijo. «Siempre me han gustado las historias que cambian la ganancia. ¿Qué hace una mujer marcada aquí, en los salones de una manada que prefiere sus propias certezas?» Aragán en la palabra, elegante en la provocación. Los ancianos lo invitaron a hablar en la sala menor, donde las palabras se vuelven armas más peligrosas que las lanzas. Jorran habló de su pasado con las marcas, de traiciones, de heridos, de quienes habían pagado por ser usados. No negó que en ocasiones la marca había salvado vidas. Lo que vendía era la sospecha. «Puede ser un don», decía, «pero en manos equivocadas es deuda que cobrará la manada». Finn se levantó con la verticalidad de la verdad sencilla. Arya eligió salvar. Pagó su vida por otro. ¿Qué más pruebas necesita una corte? Jorran sonrió con el desdén de quien no cree en testimonios. «Una sola cosa», respondió.
que no puedas manipular a la manada desde la sombra, que no uses la ternura como telón. La discusión se prolongó hasta que la noche cerró la ciudad. Al final, la decisión fue la que se temía y la que calmó a unos. Habría observadores enviados entre los sanadores, entre la gente. Habría pruebas públicas, tareas que pondrían a prueba no solo el poder de Arya, sino su voluntad. Si fallaba en mostrar que su don podía servir sin consumirse, sería retirada. Si fallaba por exceso de bondad, sería protegida. La ambivalencia del veredicto era humana y sabia. No buscaba héroes ni mártires, sino estabilidad. Esa misma noche, Finn y Arya caminaron hasta el muro donde los lobos blancos se recostaban. Las criaturas no eran súbditos ni mascotas, eran juramento. Uno de ellos, más viejo, se acercó y olfateó a Arya con respeto, que parecía reconocer algo en su olor, como quien halla un nombre antiguo en una lengua casi olvidada. Finn miró al animal y luego a Arya. «No eres la única con huellas difíciles», dijo. «Todos tenemos cortes que el tiempo cura. La diferencia es qué hacemos con las cicatrices». Antes de que pudieran retirarse, una sensación recorrió a Arya, un ligero tirón en la red de hilos que, con más control, había aprendido a tratar como mapas. No era su propio hilo el que vibraba, sino uno ajeno, fino y rápido como el pliegue de una tela, y tenía un timbre de alarma que ella no había sentido antes. No era miedo ni dolor, sino una inquietud que le empujó a mirar hacia la ciudad, como si pudiera leer su latido. «¿Lo sientes?», preguntó Finn, acercando su rostro al suyo. Ella asintió. «Alguien toca la red», susurró. «No aquí, lejos, en la orilla donde comienzan las casas. Es rápido, no es amable». Finn posó la palma en su frente, con un gesto protector, como si pudiera frenar el pulso de su don con un murmullo. Cale, que los había seguido en silencio, miró hacia el este, donde la primera luz de la aldea encendía ventanas. Su rostro, siempre tan contenido, se volvió más oscuro. «Rogues», dijo, «no todos son comerciantes. Algunos vienen a robar certezas. Hay quien ofrece trabajo y quien ofrece guerra. No dejaremos que entren con fuego». La sensación en ella no cesó, al contrario, los hilos a lo lejos comenzó a formar un nudo que, al cerrarse, dejó la impresión de que algo se aproximaba con propósito. Arya sintió con una claridad que la hizo contener el aliento, que no bastaría con aprender a sostener, tendría que aprender a elegir a quién sostener y cuándo, y entender que al hacerlo movería el tablero. Se quedó allí, apoyada en la piedra, sintiendo el frío y la promesa de la protección. Finn se inclinó y apoyó su frente en la de ella, sin palabras. Cale dio unos pasos atrás y fue a ordenar rondas. Vera regresó con un frasco de resina para vendar la palma de Arya, que aún sangraba en pequeñas hebras. Dentro del palacio, la lámpara ardía sin viento. Arya se concentró en la visión de los hilos. En el borde, donde la ciudad se volvía rumor, divisó una figura pequeña y encapuchada que tironeaba como si quisiera deshacer una costura. Era hábil, implacable. Su presencia era breve, pero dejó un miedo práctico que se pegaba a los pies de quien se atreviera a caminar solo. No habló de eso en la corte. Guardó la alarma para la noche, para la práctica, para el momento en que pudiera aprender a contrarrestar sin entregarse del todo. Pero la certeza quedó. Si la manada se abría, habría quienes intentarían usar la grieta para entrar. Y en esa posibilidad, la elección de Arya dejó de ser puramente personal. Se volvió política, estratégica, peligrosa. A la mañana siguiente habría una prueba pública. Ella tendría que entrar a la plaza central y sanar a un herido simulado para que los ciudadanos presenciaran su control. Sería, dijeron, tanto un examen como un gesto para la ciudad, ver de cerca la fuerza que algunos temían. Arya apretó las manos hasta sentir los nudillos blancos. Finn le sostuvo la mirada y, sin preguntar, transmitió una certeza que a veces las palabras no alcanzan. «Haremos lo que pueda», murmuró ella, «pero no prometo perfección». «No la esperamos», contestó él, «esperamos que vuelvas a casa». La brigada de lobos, alineados como guardias sin armadura, observó cuando salieron hacia la plaza. La ciudad se despertaba con curiosidad y un polvo de temprano negocio.
Entre la gente, Arya notó rostros que antes la hubieran empujado al desprecio. Ahora la miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Ella llevaba en la mano el ungüento que Vera le había dado, y en el pecho un hilo de hierro que ardía con la decisión de sostener sin convertirse en sacrificio. Al llegar al centro, una figura aguardaba, el herido designado para la prueba. No era un hombre cualquiera, era un joven conocido por ser tosco y por reír como si temiera la tristeza. Su herida era un corte colocado con cuidado, para que ninguno se asustara más de la cuenta. Cuando Arya se inclinó sobre él, sintió todas las miradas como alfileres, pero sobre todo advirtió otra cosa. El nudo en la red, a lo lejos, había vuelto a tensarse. De repente, una voz desde la muchedumbre gritó. No fue un insulto, sino una palabra que cortó la plaza en dos. ¡Es trampa! La reacción fue instantánea. Alguien corrió hacia la figura encapuchada que se inclinaba en la calle, y la manta de la capucha cayó de su cabeza. Era una mujer joven, con ojos que ardían con intención. En su mano, un broche que mostraba un símbolo de los Rogues centelleó. El rumor corrió como agua. La mujer alzó la mano. No atacó, pero su mirada fue una propuesta de intercambio. Sabemos lo que puedes hacer, ¿a qué precio lo harás? Era una invitación y una amenaza a la vez. Arya alzó la vista, y por primera vez desde que llegó, supo que su don no sería únicamente práctica en manos inocuas. Sería pregunta pública, moneda y herramienta. Sus dedos rozaron la piel del herido, y mientras la plaza contenía el aliento, ella escogió. Escogió sostener, pero no por los ojos de la gente. Sostuvo por el niño que había vuelto a latir aquella noche. Por fin, que no la dejaría. Por los lobos que juraban guardarla. Y en esa elección, la trama cambió. Los hilos que ella tejía ya no solo curaban, también dibujaban límites claros para quien quisiera comerciar con su poder. La niña Rogue en la plaza retrocedió, sorprendida por la fuerza con que su oferta fue devuelta. La plaza explotó en murmullos y en aplausos medidos. Arya se enderezó, con la mano todavía en el pecho del hombre, y supo que la primera prueba no había sido contra el dolor, sino contra la intención de los ojos ajenos. Había pasado la lección más peligrosa de todas, no dejar que otros decidieran qué significaba su acto. Pero cuando la gente volvió a sus labores, y los ancianos intercambiaron miradas que ya no preguntaban sí, sino cómo, una sombra se movió entre los tejados. Jorrán observaba con ojos que calculan ganancias. La joven Rogue, con rostro descubierto, se perdió en la multitud como quien ha cumplido un cometido. Y más lejos, en la orilla de la ciudad, los hilos seguían vibrando. Habían tocado algo que no se saciaba con una demostración. Arya lo sintió como un llamado. Lo que había empezado en la nieve y la luna ahora tenía ramificaciones. Aprendería a sostener sin consumir, pero también necesitaría aprender a cerrar las puertas que los demás quisieran abrir en su nombre. Y entendió, con una claridad que le atravesó el pecho como una aguja de luz, pertenecer traía deberes que no siempre serían dulces, y que la fidelidad no consistía en la entrega absoluta, sino en la sabiduría de elegir por quién y por qué luchar. Las huellas de los 14 lobos, esa noche, parecían más que juramento. Eran promesa activa. Finn se acercó y tomó su mano, y ella supo que juntos, no solos, comenzarían a trazar los límites de la red. A lo lejos, una figura encapuchada se detuvo en el borde de la ciudad, mirando hacia el palacio con ojos que juzgaban oportunidades. En su pecho, algo que podría ser resentimiento o cálculo, palpitaba con fuerza. La prueba había terminado. La trama, no. A la mañana siguiente, el polvo de la plaza aún flotaba en los pliegues de las capas. Las conversaciones que antes habían sido cuchicheos se convirtieron en peticiones abiertas. Madres que querían que curase a sus niños, artesanos que pedían que sellase una fractura para que una herramienta no se perdiera, viejos que rogaban por una costura que retuviera la memoria de un dolor. Los ancianos, con voces que buscaban marcar un rumbo, llamaron a Arya al umbral del consejo. No era una petición cualquiera. Se habló de normas, de camas reservadas en la sala de curación, de un lugar donde ella pudiera trabajar sin que manos extrañas tocaran sus hilos.
Algunos querían designarla sanadora de la ciudad. Otros, con miradas que eran cuchillos en seda, sugerían que la guardia debía cuidarla. Que su don sirviera a la protección del palacio. Finn apretó su mano cada vez que las palabras se deslizaban hacia lo que podría convertirla en propiedad. Vera defendió la medida que Arya eligió. Dijo con firmeza que la habilidad era de Arya y no del tesoro ni del tabernero. Quien la necesitara tendría que venir a ella, y ninguno podría obligarla a repetir. Allí, bajo vigas que olían a resina, Arya puso condiciones como quien trenza un hilo resistente. Ayudaría a la ciudad, pero no sería vendida. Enseñaría a unos pocos de confianza a reconocer los bordes de una red, pero no permitiría que otros las abrieran por ella. Los ancianos miraron esas condiciones, y varios asintieron con alivio. Otros fruncieron ceño, guardando su cálculo. Jorran no asistió a la reunión, pero su sombra se dejó sentir. Aquella tarde, al salir del consejo, Arya encontró maquinalidades de mercado dirigidas por manos que ahora la observaban distinto. Un hombre de rostro conocido se acercó. Era un comerciante que trabajaba para Jorran. Le dejó una bolsa pequeña sobre la mesa donde curaba vendas. Dentro, monedas y una llave. Barnizada. No había palabras. La llave era oferta y la bolsa, advertencia. Arya la devolvió sin mirar el contenido, y dijo solamente que la ciudad no se compra. El mensajero se marchó con la mueca de quien había perdido una apuesta que aún no se pagaba. La noche trajo un aire más frío. Finn propuso patrullas con los lobos. No para pelear, aclaró, sino para escuchar. Las patas de los lobos alunaban sobre el empedrado. Sus sombras parecían flechas negras. Arya aceptó. Quería escuchar los hilos que ahora temblaban con una frecuencia distinta. Algo, fuera o dentro, estaba practicando nudos que no buscaban sostener, sino asir. No tardó en presentarse la primera urgencia. Llegó un padre con un niño pálido, la respiración áspera, las manos como hojas secas. Se le afloja la costura, dijo, sin entender del todo lo que pedía. Arya puso las manos sobre el pecho del niño y halló, con la precisión que ya aprendía, un tirón que venía de lejos, un nudo que no se cerraba, que alaba la voluntad del niño hacia otra parte. No era un corte físico, sino un desentramado del deseo de vivir. Cuando Arya intentó sostener, el nudo le respondió, picazón en el brazo, punzadas en la muñeca de su hilo de hierro. Al borde de la plaza, alguien observó desde un mirador entre los tejados. Era la misma encapuchada que había descubierto la plaza. Esta vez no se acercó. De su mano colgaba un cordel oscuro que no vibraba como los demás, sino que parecía absorber la luz. Arya supo entonces que la amenaza no era solo deseo de poder ni comercio de curas. Aprendían a trabajar con aquello que hacía fáciles las vidas para luego torcerlas. Vera murmuró a su lado. Hay hilos que enseñan a sostener y otros que enseñan a enredar. Te diré cómo hacer nudos que corten el paso. A los que no respetan la intención. Finn miró hacia la orilla de la ciudad, donde la figura encapuchada observaba el palacio, y juró que no dejaría sola a Arya. Ella apretó la mano de Vera y respondió con la decisión que ya ardía en su pecho. Aprendería a cerrar puertas, sí, pero no a forjar prisiones. Cuando la luna subió, Arya reunió a los lobos y a 3 jóvenes de confianza. Saldrían a la muralla la próxima madrugada, no para atacar, sino para buscar de dónde venía el nudo que no se dejaba deshacer. En la sombra de un alero, una figura permaneció inmóvil, y, por un instante, la luz que reflejaba el hilo en el cuello le pareció una marca de guerra. Arya la reconoció por el contorno. Jorran, ese cálculo con rostro humano, había subido al tejado para mirar la ciudad que ahora pretendía comprar o quebrar. Ella exhaló, sintiendo la decisión como un hilo tenso entre sus dedos. Iban a dejar claro que el don no era moneda, pero también a descubrir quién tejía para romper. Salieron en silencio hacia el norte, donde los hilos vibraban con prisa. Al cruzar la puerta de la muralla, un viento trajo una pequeña tela blanca, un mensaje sin palabras, apenas un nudo con 3 lazadas. Alguien quería decirles que aquello que habían tocado no se contentaría con una sola lección. Y en la lejanía, más allá del borde de la ciudad, la sombra encapuchada se volvió, y, con un gesto casi ceremonial, señaló hacia el sur, hacia los caminos por donde venían las caravanas.
El nudo se tensó otra vez, como si un animal en jaula respondiera al rumor de pasos próximos. Arya sintió entonces que la prueba verdadera aún no había empezado. No sería solo contra la codicia de los hombres, sino contra algo que aprendía a hablar por los hilos. Tomó a Finn por el brazo, miró a los lobos y a los jóvenes que la seguían, y dijo con voz que no admitía retorno: «Nos vamos a donde esté el aprendizaje, no donde nos lleven los pedidos. Vamos a encontrar al que hace esos nudos». Salieron hacia la fría línea del horizonte, y la ciudad quedó detrás como un latido que esperaba su regreso. La noche se dio a un cielo pálido cuando la llanura empezó a dibujarse en líneas grises. El norte esperaba como un nombre antiguo, sin promesas pero con memoria. Caminaron sin prisa, vigilando los bordes donde los caminos dejaban de ser caminos, y se volvían huella, surcos de carramatos secos, marcas de herraduras, el rastro de manos que habían tejido y desteñida la vida de otros por oro o por prueba. Los lobos iban delante, olfateando cada respiración del viento. A veces se detenían en seco, orejas erguidas, como si escucharan un hilo afinando su nota. Otras se incorporaban en filas, sombras que conocían la dirección del peligro antes de que éste llegara. Finn caminaba al lado de Arya, y en su rostro se leía la fatiga de quien ha prometido protección. Ojos hambrientos, cejas tensas, manos que nunca dejaban de tantear la empuñadura de su cuchillo por si un nudo quebraba en la oscuridad. Vera hablaba poco, pero cuando hablaba era para convertir el miedo en posibilidad. Les enseñó a no solo cortar lazos, sino a escuchar la manera en que un nudo respira. Un nudo que persuade, dijo una vez mientras apretaba con los dedos una cuerda. No tira con fuerza al principio, susurra. Te pone un deseo como quien coloca una semilla. Si aprendes a oír la semilla, sabes cuándo arrancarla antes de que eche raíces. Arya había aprendido a oír esas semillas como si fueran campanas pequeñas. La última noche, el niño en la plaza le había mostrado la forma de una semilla ya germinada, clavada bajo la costilla. Cerca del tercer día, la llanura se abrió en un conjunto de peñas que cortaban el viento. Allí, pegado al flanco de una roca como si hubiera nacido en su sombra, estaba un antiguo paso de caravanas. Una posada derruida, sus paredes de piedra inclinadas, un patio donde los pozos habían secado. No había fuego humano, pero había signos de paso reciente. Trozos de tela con bordados apresurados, piquetes de tienda clavados a medias y, sobre una piedra lisa, un ovillo de hilo negro que no quería ser tocado. El hilo absorbía la luz como si tuviera hambre. Apenas los vieran los lobos, se acercaron. Olfatearon el ovillo y gruñeron. Finn inclinó la cabeza, escuchando. «No es solo hilo», murmuró. «Es enseñanza que queda». Véase la palabra en su boca con cuidado. No era una definición, era el reconocimiento de algo aprendido y vuelto arma. Colocaron vigilancia. 2 jóvenes se fueron a explorar los contornos. Otro quedó a cuidar el paso. Arya no apartó los ojos del ovillo. Cuando posó la mano sobre la piedra, sintió la misma picazón que le había recorrido el brazo en la plaza. El hilo respondió como si estuviera vivo, una vibración sorda, una especie de latido tenue. Ella retrocedió y, con un gesto instintivo, clavó los dedos en las ondas de su propia muñeca. Siempre llevaba un hilo de acero trenzado. Ese hilo le devolvió un pulso firme, no cortaba la voz del ovillo, solo mantenía su propia nota en contrapunto. Vera se arrodilló a su lado, las manos hábiles como si supiera leer viento y cuerda. «Han usado algo que no es natural», dijo bajo. «No solo enseñan a anudar, enseñan a traducir el deseo de otro en obediencia. Este hilo no pretende sujetar un objeto, pretende trenzar la voluntad de quien lo toca». Sus dedos rozaron la fibra y la retiró con cuidado, como si no quisiera contaminarlo con su propia intención. Si lo lleváramos al mercado, Jorran lo compraría. Si lo quemáramos, no sabríamos qué buscaba. Tenemos que seguir el rastro de quien lo hizo. Siguiendo las marcas, hallaron un rastro hecho de pequeñas cortes en la maleza, como si alguien hubiera pasado con un instrumento corto y afilado para preparar las fibras del lugar. Las marcas llevaban hacia el oeste, bordeando un collado donde el viento cantaba con voces antiguas.
Allí el terreno cambiaba. Los matorrales daban paso a una ribera seca, con piedras limosas y una hilera de pilas de hueso apenas cubiertas por hojarasca. En una de esas pilas, alguien había colocado cintas de colores que ondeaban mudas. Entre ellas colgaban pequeños amuletos, hechos de hueso y metal, algunos con cabellos trenzados dentro. Finn dejó caer su mano sobre uno y lo recogió. Tenía un aroma extraño, entre la sepia y la resina, y su superficie estaba trabajada con nudos tan finos que parecían escritura. Arya, que ya no podía ignorar la voz que tenían los nudos, sintió un mareo. Las palabras, más que la costura, querían decir algo como «fuera de la ciudad», aprendizaje. Se acercó más y distinguió, tallado en un fragmento de madera, un símbolo que reconocía. Una espiral atravesada por una aguja. No era un símbolo que hubiera visto en la ciudad, pero la memoria del signo se le anudó al pensamiento de la encapuchada. La imagen volvió a su mente como el reflejo en un vidrio. «Es un taller», dijo Vera, y con esa sola palabra los rostros se curvaron en distintas quinielas. Un taller de aprendizaje, pero no de los que sostenían, sino de los que enredaban. Pasaron la tarde buscando huellas que confirmaran la dirección. Finalmente, Finn encontró lo que buscaban, una huella de rueda pequeña, muy junto al borde de la ruta, que partía en dirección contraria a la que habían venido antes. Era la huella de una carreta ligera, y en su barro reciente quedaba un peso. Lana tratada, tinte oscuro, la marca de dedos expertos. Alguien había traído instrucción desde lejos, y lo había hecho en movimiento. No un maestro con casa fija, sino un grupo que enseñaba sobre la marcha. Podían ser mercaderes que vendían consuelo, curanderos que ofrecían soluciones, o algo peor, artesanos que convertían la necesidad en prisión. Cuando el sol se ocultó tras las peñas, divisaron a lo lejos luces como luciérnagas. Era un campamento. No era el campamento de caravanas amistosas. Las tiendas estaban dispuestas en círculo, como si formaran un ojo, y en su centro algo brillaba, una estructura que no pertenecía a la vida nómada común, un bastidor alto clavado en tierra, sobre el cual se tensaban múltiples hebras que vibraban al viento, creando un zumbido que les atravesó el cuerpo. No había hogueras junto al bastidor. La luz venía de recipientes llenos de una resina que ardía sin humo. Entre las tiendas, sombras con capuchas movían las manos con destreza y hablaban en códigos que los lobos olfatearon con hostilidad. Arya sintió un tirón en el pecho, como si uno de aquellos nudos buscara entrar en su carne. La ciudad quedaba atrás, pero no había distancia que separase el corazón del problema. Finn apretó los labios y miró a la ribera. Mujer encapuchada que ahora, desde la cresta de una peña, observaba la misma visión. No era Jorrán, su figura era más menuda, y cuando la luna le tocó el borde del rostro, Arya creyó ver la marca de una aguja diminuta junto al lóbulo de la oreja. La encapuchada alzó una mano en silencio, no para advertirles, sino para desafiar. «No podemos entrar en el ojo sin saber cómo apagar su latido», murmuró Vera. «Pero podemos dividirnos. Los lobos en la sombra, 2 por aquí, 2 por allá. Yo me acerco con los hilos que bloquean, tú, Finn, con tu filo. Arya, tú sentirás el pulso y nos dirás cuándo cortar». Ella asintió. No sería una pelea de armas, sino de voluntad. Aprender era también saber cuándo desatar aquello que no debía estar atado. Tomaron posiciones alrededor del campamento, las sombras como mallas. Los jóvenes, con pasos de gato, se deslizaron hacia los flancos. Los lobos se hundieron en la hierba como piedras moviéndose. El zumbido creció, cada hebra del bastidor parecía tener un propósito. Una figura emergió del círculo de tiendas y se dirigió hacia el bastidor. Tenía un paso calmo, sin prisa, con la cabeza cubierta de un paño teñido de ocre. En su mano llevaba un instrumento parecido a una lanzadera, y su movimiento al atravesar las hebras era el de quien cose con precisa indiferencia. Cuando llegó al centro, detuvo la lanzadera y miró hacia la peña donde la encapuchada les observaba. Su mirada no buscó a Arya ni a Finn, buscó algo en dirección sur, como si quisiera confirmar que la lección continuaba su curso. Arya contuvo el aliento.
Entre los cabellos que cubrían su frente, el hilo de hierro en su muñeca vibró con una nota distinta, una resonancia que parecía aguardar el paso de alguien. Y entonces, como una respuesta de la tierra, un grupo de carramatos apareció en la línea del horizonte, avanzando desde la dirección que la encapuchada había señalado al sur. Sus estandartes flamearon con viento frío. Los hombres que los conducían no parecían viajeros ordinarios. En la intersección de miradas y destinos, Arya entendió que estaban en medio de una lección que ya había sido iniciada en otro lugar. Alguien enseñaba a tejer obediencia en carreteras y plazas, y otro, desde las sombras, guiaba el aprendizaje hacia donde más dañaría. Tenían que decidir en un instante, atacar el centro del bastidor ahora, mientras el contramovimiento aún no había llegado, o esperar y comprender quién movía las cuerdas que enviaban caravanas al sur. Vera apretó la mandíbula. «Si atacamos ahora», dijo en voz baja, «podemos destruir este bastidor. Si esperamos, sabremos a quién sirve». Finn miró el fuego en los recipientes, midió el número de figuras que guardaban el campamento, y su mano dejó la empuñadura del cuchillo para cerrarla en un puño. Arya, con la respiración medida, sintió la ciudad detrás de ellos como un viento que pedía retorno. No podían dejar que los hilos se envenenaran más plazas. Ella designó con la mirada una sombra cercana, el joven que podía deslizarse sin hacer ruido. «Tú», dijo, «ven». El joven, con ojos grandes, asintió, y Arya alzó la mano, y con la certeza de quien entiende qué nota rompe una cuerda, empezó a entonar una vieja rima que Vera le había enseñado, una voz para las fibras. La rima no era canto, sino señal. Llamaba a las cuerdas a que revelaran su costura. Mientras tanto, Finn y los lobos se prepararon para saltar, y Vera sostuvo un par de hilos plateados que podían insensibilizar la fibra negra por un tiempo. En el borde del campamento, la figura con la lanzadera alzó la vista. Sus ojos, más lejos que las tiendas, parecieron encontrar un punto en el sur y sonrieron de una manera que no prometía piedad. La lección continuaba. Ellos, que habían jurado aprender a cerrar puertas sin forjar prisiones, se dispusieron a probar si su propio conocimiento bastaba para interrumpir la enseñanza. El primer gesto fue un hilo vibrando en la noche. La segunda, un lobo que rompió en veloz carrera. Y la noche se llenó de pasos que buscaban el centro del zumbido.